Claro, yo también voy aprendiendo, después desaprendo, pero Hay una estudiante, la hago pasar, la admito. ¿La eh, admito ya? ¿qué hacemos? Sí. Ahí ya estamos transmitiendo y les comparto el link por el chat. Y vos nos avisás cuando tenemos que callarnos o ahora. Ya está saliendo el día, ¿eh? Eso iba a Sí, avisar que pero ya se está transmitiendo. me sale en otra pantalla. Ay, ¿cómo hago? Como en otra pantalla. Espera. Vos igual pueden no preocuparse por el Zoom por el YouTube y con estar en el Zoom, es eso lo que se va a estar transmitiendo. Yo les diría que se despreocupen de la No, transmisión. no, porque no veo el chat. O está bien que no lo vea todavía. No importa, Lía, yo me conecto y yo me fijo, no te preocupes. Ah, estamos saliendo. Se preocupen de la No, transmisión. no, porque no veo el chat. El chat debería aparecer al costado del video donde dice chat destacado. Recién ahí Ujú. puso un mensaje de bienvenida que capaz que ahí te aparece. Sí, está perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar en este conversatorio. Les comento, esta es una clase dentro del marco de una capacitación, educación ambiental integral, miradas desde las ciencias sociales y las humanidades, que dicta la Subsecretaría de Políticas Ambientales de la Facultad de Filosofía y Letras. Del equipo forman parte
muchos docentes de distintas disciplinas, de distintas carreras de la facultad. Y en esta ocasión estamos a cargo de la clase de la unidad de 3 acerca de policrisis y en este caso en particular del riesgo ambiental. Y está a cargo de la profesora María Inés Carabajal, doctora en ciencias antropológicas. Así que muchísimas gracias, María Inés, por ocuparte de este trayecto en la capacitación. En esta ocasión hemos convocado desde distintas eh, los distintos lugares de la facultad, de la Subsecretaría de Políticas Ambientales, pero también del Instituto de Ciencias Antropológicas, del ICA, del Instituto de Geografía, del IGEO y del Filocit, la antropología de las ciencias del clima en el Antropoceno, también del Instituto de Ciencias Antropológicas. Marina Escarabajal ha convocado entonces a la que va a ser la moderadora de este encuentro, Elvira Gentile, del PIRNA, Programa de Investigación y Desarrollo en Temas Ambientales del Instituto de Geografía. Así que muchas gracias, Elvira, también por aceptar la convocatoria. Y van a exponer tres especialistas: Daniela Damen, Anaí Membrive, Soledad Ñón. Así que muchísimas gracias también por colaborar. Y le doy entonces la palabra a Elvira, que va a moderar este encuentro. Lo van a presenciar tanto estudiantes de la capacitación como también público en general a través del YouTube, donde nos están escuchando. Así que nuevamente, muchas gracias y procedemos entonces a desarrollar este conversatorio. Bueno, muchas gracias, Lía, muchas gracias, Marinés. Bueno, voy a moderar un poquito esta primera parte del encuentro y bueno, voy a ir presentando a las invitadas, a las especialistas. En este caso, la primera oradora será Soledad Nión, que es doctora en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay. Es docente e investigadora del Departamento de Sociología de la misma universidad en la Facultad de Ciencias Sociales y consultora en diferentes organismos. Trabaja en sociología del riesgo, salud, modelos productivos, condiciones y competencias laborales. Así que bueno, Soledad, te pasamos la palabra y te escuchamos. Bueno, muy bien, muchas gracias Elvira, Lía, bueno, Marinés y todos los que han posibilitado que estemos aquí en este momento, toda la organización. Sé cómo cuesta estos eventos y también a quienes nos estén escuchando. Y además no quiero dejar de decir que brindo todo mi apoyo y mi solidaridad también a la universidad pública en este momento, como miembro también de una universidad pública, y bueno, siempre importante, no lo tenemos que olvidar. Bueno, lo que traje para compartirles en 15 minutos, que para mí es todo un desafío solamente tener 15 minutos para hablar de este tema, que me parece más que pertinente en el sentido de poder hablar del vínculo que tiene las análisis de riesgo, en este caso de las ciencias sociales, con el vínculo con la vulnerabilidad y muy particularmente en este caso con lo que tiene que ver la desigualdad, un poco, que es lo que voy a traer un poquito más específico. Creo que ahí hay una presentación de Daniela, es la que veo yo, por las dudas aviso, capaz que se está viendo bien en otro lugar, pero no importa. Lo que quería comentarles, ahí está, perfecto, muchísimas gracias. Si quieren podemos pasar a la siguiente diapo, gracias. Es estos puntos de partida justamente para tratar de entender, en primer lugar, en la presentación, unos puntos de partida que tal vez son un poco teóricos. Yo creo que se aplican muy bien a los contextos en los que aplicamos luego estos análisis de riesgo de las ciencias sociales, que hacen a esta idea también de entender por qué el vínculo, los análisis o las teorías o las aproximaciones de riesgo y vulnerabilidad y desigualdad son más que pertinentes para el análisis de todos los fenómenos que están presentes en la policrisis civilizatoria que bien describieron cuando armaron el conversatorio.
Capaz que podemos ir a la siguiente diapo, por favor. Entonces, en primer lugar, es esta idea de que el riesgo es parte de la sociedad en que vivimos y por lo tanto no puede ser ni eliminado ni controlado, ¿no? Eso es una premisa para las ciencias sociales en estos temas y que es muy importante porque nos sitúa en esta idea de que más allá de la evaluación técnica que muchas veces tenemos y aproximaciones que son técnicas, sobre todo de las ciencias más naturales o ingenieriles, nosotros sabemos que el riesgo cero no existe. Incluso cuando tratamos de controlar un riesgo podemos estar generando otros nuevos. Y eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en un contexto de policrisis, ¿no? Justamente donde hay muchos ámbitos que se están dando en simultáneo con distintas problemáticas. Y por lo tanto, lo que existe, si no existe riesgo cero, lo que hay son procesos de selección de riesgo, ¿sí? Que a veces son explícitos, una ley, una norma, ¿no? Por donde se decide hasta cuándo, por ejemplo, contaminar un agua o emitir, digamos, determinados gases, pero también implícitos, ¿no? Como parte de la cultura en que vivimos, estamos dispuestos a aceptar determinados riesgos en pro de algún tipo de beneficios que también son definidos socialmente cuáles son los beneficios deseables. Y esto tiene que ver con la construcción y la gestión de los riesgos socialmente. Y el aporte de las ciencias sociales a esta comprensión, entendiendo que son procesos racionales, con distintos tipos de racionalidad que pueda haber, y procesos también en los que el riesgo se construye y se gestiona, ¿no? Cuando nosotros definimos riesgo, lo estamos de alguna manera construyendo y para eso es que el riesgo siempre, más allá de que es una probabilidad, ¿no? De algo que queremos evitar, como algo que es una amenaza que queremos evitar que se materialice, siempre lo estamos haciendo en el presente con la información disponible que tenemos, entonces tiene una convivencia con la incertidumbre que es muy importante y por lo tanto hay un punto donde definimos también cuáles son los niveles de aceptabilidad de los riesgos en relación también a los modelos de sociedad que creemos que estamos dispuestos a construir, vivir, habitar, y esto no es menor pensando en que la policrisis es civilizatoria, ¿no? Es también de los modos en que nos pensamos como civilización. Entonces, cada forma de organización social va a estar dispuesta a aceptar algunos riesgos, ¿no? Por sobre otros, en definitiva, porque adhiere a determinado tipo de sociedad por sobre otra. Y esto no es menor. Vamos a la siguiente diapo, si podés. Bueno, y acá pensar que entonces la realidad, voy a ir muy rápido, porque no quiero que se me coma todo el tiempo en esto, pero la realidad del riesgo es, en primer lugar, si querés ahí darle un clic, para Inés, sociocultural y polisémica, ¿no? En esto de que no hay una única definición sobre qué es riesgo, hay distintas definiciones que van a convivir muchas veces conflictivamente en relación a los riesgos y que esto va a estar sujeto a controversias y es parte de las tensiones de la sociedad que vivimos hoy en día. En esas distintas definiciones va a haber distintas definiciones de qué es lo moral, cuáles son las relaciones sociedad-naturaleza que queremos tener, cuáles son los beneficios, a quiénes estamos dispuestos a asumir determinados riesgos, etc. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Es también la realidad de riesgo una realidad perceptiva y valorativa. O sea, no es solo algo tangible, material, y por eso no es solo controlable, sino es algo que hay una construcción, ¿verdad?, de la percepción en relación a eso que se hace en base a creencias y a estas normas que les comentaba recién y que en definitiva va a tener identidades vinculadas a estos distintos tipos de riesgos que se puedan definir. Vamos al siguiente, por fin. Y también es una realidad que es material, ¿sí? Y esto de la idea de que la realidad de riesgo también es material tiene dos implicancias, ¿no? Por un lado es en esto que tiene que ver con los enfoques de la vulnerabilidad y la desigualdad en relación al riesgo, que son los que marcaron un poco un empuje, ¿no?, en la década de los 80 sobre este tema, sobre todo vinculado a los desastres ya no llamados naturales, ¿no? Que trataban de desnaturalizar justamente esa idea de desastre para poder poner el foco en los análisis sobre el contexto en que generaban que ante un evento meteorológico extremo, ¿no?, o ante alguna cuestión, se pudiera producir un desastre que tenía que ver con los contextos de vulnerabilidad justamente existentes, preexistentes. Pero también hay otra realidad material de riesgo que tiene que ver con la dimensión anterior, que en ciencias sociales, si no vamos a aburrir con esto, tiene que ver con el teorema de Thomas, que es si alguien cree que algo es así, va a actuar, ¿no?,
en función de eso y por lo tanto va a ser real en sus consecuencias. Y esto es muy importante porque no debemos denigrar las valoraciones o percepciones de riesgo, ya que los comportamientos que van a generar van a tener consecuencias en función de eso y por lo tanto pueden materializar esa idea de riesgo en acciones concretas, incluso generando otros tipos de riesgo. Vamos al siguiente también. Entonces, además de material, es histórico y situado, por lo que les decía anteriormente, en este proceso de acumulación de vulnerabilidades que hace que algunos estemos más expuestos que otros a sufrir las consecuencias de eventos meteorológicos, de contaminaciones, o sea, de una cosa que trataré de hablarles en esta segunda parte. Y en el siguiente también podemos decir que es política y asimétrica en la siguiente dimensión, porque en definitiva, ¿quiénes definen el riesgo? Que es esto que venimos hablando, ¿no? ¿Quiénes definen cuál es el riesgo aceptable? También tiene que ver con estructuras y relaciones de poder estructurales preexistentes que son asimétricas, que por lo tanto por eso producen y reproducen desigualdades sociales, a nivel sea comunitario o a nivel geopolítico, incluso hoy en día, ¿no? Pensando en esto de la policrisis ambiental, y que se traducen estas normas y acuerdos explícitos, implícitos, que le hablaba hace un ratito, para fijar cuál es el nivel de aceptabilidad de determinados riesgos por sobre otros, traduciéndose en tanto acuerdos internacionales, leyes, institucionalidad generada para todo eso, y en definitiva, quienes participen o no, también tiene que ver con las estructuras de poder disímiles. Y por último, recién opté por agregarlo en esto de la realidad de riesgo, aunque no debería, ¿no? Pero bueno, uno va avanzando también en su profundidad de tratando de conocer y definir las situaciones que estudia, que tiene que ver con que la realidad del riesgo también es colonial y colonialista, ¿no? En el sentido de que son estas formas de sujeción que se van metiendo en las estructuras, que hacen estas diferencias también geopolíticas del norte global, del sur global, y que es importante tenerlo en cuenta porque incluso la definición de cuáles son los riesgos a los que tenemos que gestionar, los acuerdos que hay sobre esos riesgos, por ejemplo, la descarbonización y otros factores, tiene que ver también con unos problemas y definiciones que no son necesariamente generados desde nuestra región, ¿sí? O consensuados, o ese consenso también tiene que ver con una sujeción, digamos, hacia determinadas formas de razonamiento que no necesariamente refleja la diversidad de opciones que podría haber, y eso se va a traducir en lo que muchos autores han llamado como falsas soluciones, soluciones negocio, etcétera, que tiene que ver con esta gestión de los riesgos que tal vez son también importados o impuestos un poco colonialmente. Vamos a la siguiente, por favor. A todo lo anterior podemos pensar como enfoques como de la gobernanza van a alimentar o no, ¿verdad? Esta cuestión. Vamos a la siguiente, por favor. Después de esta. Ahí está. Entonces, es importante esta idea de vulnerabilidad, me parece fundamental para entender la época actual vinculada con los riesgos, porque en definitiva también la vulnerabilidad va a tomar significado, formas y contenidos específicos en determinadas sociedades según cómo se piense la sociedad, ¿no? Lo que para un modelo social puede ser algo vulnerable, no necesariamente es para el otro lo mismo. Entonces, esa condición de fragilidad de un grupo o de un sistema de ser afectado por estos eventos riesgosos van a tener que ver también con las formas socioculturales de construirlos, ¿no? Las definiciones de riesgo y de cómo gestionarlos van a traducir esas relaciones de desigualdad que se dan en la definición también de los modelos de sociedad, donde están adentro, por ejemplo, los modelos de producción, los modelos de consumo, y van a mostrar estas diferentes estructuras de oportunidades y relaciones de colonialidad que les hablaba, y también la existencia, ¿no? de o ausencia de los medios que hay de protección, pero también de los sentimientos de protección o de protección que algunos autores como Castell vincularon, ¿no? Vamos al siguiente, por favor. Entonces, ahí hay algo que no se vio. Seguí, a ver, cliqueando, capaz que la imagen ahí no pasa nada, es una imagen nomás, así que podemos avanzar.
La idea es ahora traerles también algunas dimensiones específicas, me quedan ahí unos 3-4 minutos, medio rápido, para hablarles de cómo esto se traduce después en distintas dimensiones que obviamente no son por separado, ¿no? Entonces, hablando de trabajo, de cómo se da este vínculo riesgo-desigualdades con generaciones, con territorios, con género. Vamos a ver que es muy importante esta idea de vulnerabilidad justamente social, en términos de las condiciones preexistentes que algunos trabajadores, en este caso poblaciones de trabajadores, van a tener, y la inequidad en el poder y la representación en la toma de decisiones de estos grupos también dentro de sus propias vínculos, comunidades y formas de producir. Pero que esto no puede ser separado de analizar las condiciones laborales y las condiciones de vida en las que están estos trabajadores para entender el impacto diferencial, por ejemplo, de aquellos que son más expuestos al cambio climático y los medios que tienen o no para poder garantizar su protección ante ese tipo de cuestiones, en términos de salud, pero también de salud entendido integralmente, ¿no? La salud no puede ser vista solo como un fenómeno fisiológico, sino la salud mental, la salud social. En definitiva, la posibilidad de bienestar en un sentido amplio, también de llevar adelante la cosmovisión, ¿no?, de cómo queremos vivir. Y acá hay una cuestión importante que también la mencionaba con la División Internacional del Trabajo, que supone la División Internacional de los Riesgos, que ya decía autores como Beck, ¿no?, en la sociedad del riesgo, donde en definitiva va a haber algunos trabajadores que van a tener que estar más expuestos a asumir mayor los riesgos para que otros puedan llevar adelante sus modelos de vida, de sociedad, de producción. Y acá hay un punto muy importante con todo lo que tiene que ver el trabajo de cuidados en general y la atención, digamos, a las emergencias también como frentes primeros en la vulnerabilidad frente a muchos de los riesgos en el ámbito de trabajo, que ahora no voy a ahondar, pero podemos hablar más adelante. Siguiente, por fin. En el caso de los riesgos y desigualdades, pensando desde el punto de vista de los territorios, bueno, lo mismo, todas las vulnerabilidades asociadas a los territorios, las condiciones de autonomía o de explotación, que esto es muy importante también en términos de esto que yo les decía, de los procesos acumulados de vulnerabilidad histórica, pero también de las garantías donde ya, obviamente, muchos autores se hablan de las zonas de sacrificio, ¿verdad? Y tiene que ver con estos territorios y estas poblaciones que tienen estas posibilidades o no de ser tomadas y este colonialismo de la naturaleza que es evidente. La disponibilidad de servicios y espacios de toma de decisiones, efectivamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con gobernanza, pero una gobernanza real, no solo discursiva, ¿no? Que muchas veces se da en lo que tiene que ver con la posibilidad de tener audiencias públicas, pero efectivamente, ¿qué pasa después con las decisiones de estos ámbitos de gobernanza y de participación? Las cuestiones que hacen a los controles sociales también en los territorios para que las personas puedan o no decidir sobre sus propios lugares, y en este sentido también dejar, ¿no?, el hecho de los territorios asociados a las cosmovisiones y las espiritualidades, ¿sí?, en términos de poder definir cuáles son los riesgos que ponen en jaque a las comisiones y espiritualidades para definir los territorios de otra manera, ¿no? No solo como un recurso, sino como un bien, pensando en otras ideas alternativas de las relaciones sociedad-naturaleza, y eso es fuente de desigualdad permanente en este momento. Vamos al siguiente. Bueno, con generaciones un poco lo mismo, tal vez agregar acá la cuestión de cómo generamos garantías para la participación de las distintas generaciones en estos mecanismos de gestión de los riesgos, en tanto son sujetos de desigualdades permanentes. Y por último, porque estoy ahí con el tiempo, en términos de, bueno, de género, ni que hablar, que creo que todos podemos consensuar de la existencia de estas vulnerabilidades sociales preexistentes cuando vemos este mismo recorte del vínculo riesgo, vulnerabilidad, desigualdad por las cuestiones de género, pero acá importante traer la cuestión clara de la inequidad en el poder, en la toma, en el poder y la representación en la toma de decisiones de mujeres y varones en relaciones a la definición de cuáles son los riesgos y cuáles son las estrategias para abordarlo, que un poco podríamos ligarlo a todas las dimensiones anteriores, pero también me parece importante, y acá da la casualidad que somos todas mujeres, por algo será, en los sesgos en las áreas de desarrollo entre género y la producción de conocimiento,
¿no? Que evidentemente dificulta que podamos mostrar cada vez más la importancia del enfoque de riesgo, vulnerabilidad y desigualdad, también asociada al género, el género con el ambiente, el género con el cambio climático, el género con la salud y la intersección de todas estas cuestiones. Y la cuestión de las percepciones y representaciones de temáticas de salud diferencial también entre mujeres y varones, y si lo llevamos al plano de los trabajos, que era lo primero que les comentaba, se da una dimensión y una complejidad mayor para entender la importancia del corte, ¿no?, de género para pensar el tema de los riesgos, las vulnerabilidades y las desigualdades, que bueno, me parece que es una cuestión importante a tener en cuenta. Simplemente para cerrar, tendría, bueno, perdón, me quedó lo de la división sexual de trabajo, pero era lo que les comenté hoy, igual podemos seguir. Pero simplemente para cerrar, en esto de la policrisis civilizatoria, creo que hay una cuestión donde las definiciones de los riesgos y las estrategias tienen que ver con la resistencia, la resiliencia, ¿no? Muchas veces se habla de resistencia, resiliencia, prevención, y bueno, y traer cada vez más esta idea de reexistencia, ¿no?, que tiene también que ver con poder definir las bases mismas de las inequidades en relación a estos temas, que por lo menos en lo que trato de trabajar cada vez más yo, tiene que ver con las bases de definir los modelos de sociedad y ya no solamente cómo hacer para atender determinadas problemáticas particulares. ¿Tá? Muchas gracias. Espero se haya entendido, Alejo. Hoy fui tan rápido. Gracias, Soledad. Sí, se entendió muy bien. Muchas gracias por tu enfoque, ¿no? Y todas estas cuestiones de fondo que están ahí transversales en todo este enfoque de riesgo. Así que bueno, ahora voy a presentar a la segunda oradora, Daniela Damen. Ella es geógrafa y magíster en políticas ambientales y territoriales por la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina desde el año 2014, desempeñándose desde el 2021 como responsable del área Meteorología y Sociedad. Es punto focal del Servicio Meteorológico en el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, y por otro lado, presidenta del Grupo de Expertos de Reducción de Riesgos de Desastres de la Asociación Regional de América del Sur de la Organización Meteorológica Mundial. Así que bueno, Dani, te damos la palabra. Muchas gracias, Elvira, y bueno, muchas gracias a las organizadoras de este conversatorio por la invitación y por la posibilidad de compartir el resultado de mi trabajo de investigación en el marco de mi trabajo de tesis de la maestría en políticas ambientales y territoriales, que bueno, estuve con la dirección de Anabel Calvo, y justamente en ese trabajo la preocupación iba en cómo llevaban los contenidos de gestión del riesgo de desastres a la escuela. Un poco viendo la agenda de la gestión del riesgo de desastres a nivel internacional, en el marco nacional. Si querés avanzar, Ina, a la próxima. Teniendo en cuenta los lineamientos internacionales de la gestión del riesgo, ¿no?, con el marco de Hyogo del año 2005, luego el marco de Sendai 2015, la Agenda 2030, y donde se ponía el foco, sobre todo considerando el marco de Sendai, en estas prioridades de comprender el riesgo de desastres y de aumentar la preparación para los casos de desastres. Entonces, bueno, a partir de eso, un poco la preocupación era cómo se hace para que esto llegue a la escuela y realmente tener un abordaje de la educación para la prevención en nuestra agenda de trabajo nacional. Y hoy también mencionar, lo que lo agregué, la iniciativa de Early Warning for All, de alerta temprana para todas las personas, que es una iniciativa de Naciones Unidas, que igual pone el foco en los sistemas de alerta temprana y también las distintas componentes, ¿no?, del sistema, de los sistemas de alerta, donde la comprensión del riesgo vuelve a ocupar ese lugar preponderante en un pilar, uno de los pilares. Luego, si querés, Ina, en la próxima, en el marco nacional de la gestión del riesgo, estas agendas, estos lineamientos internacionales, ¿no?, de alguna manera presionan a los marcos nacionales. Y en lo que es el marco nacional de Argentina para la gestión del riesgo de desastres, un cambio fundamental fue la ley 27287 en el año 2016, que crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. Y a partir de esta ley, contamos con un primer plan nacional del año 2018-2023, es el primer plan nacional de Argentina para la reducción del riesgo de desastres,
Y ahora voy a ir recopilando en estos planes. Después tenemos un segundo plan, que es de este año, del 2025-2029, que vamos a ir rastreando cómo va apareciendo, ¿no?, la dimensión de educación en la ley y en estos planes. En lo que es la ley, podemos ver algunos artículos que hablan de esta ley, que hablan de diseñar, implementar una política nacional de formación y capacitación en gestión de riesgo, en gestión integral del riesgo, diseño de políticas de formación y capacitación y gestión integral del riesgo. Y en la próxima diapositiva vamos a ver que en los planes, acá fui poniendo cómo va apareciendo esto. A partir de la ley hay un decreto que reglamenta esta ley, y hay cada uno, en este decreto que reglamenta la ley, se organizan el plan nacional. Y en el primer plan nacional, primero se organiza en un eje más amplio, donde está distintas temáticas, ¿no? Información, educación, comunicación y participación social. Ahí educación queda en el medio de otros temas, también de igual importancia y relevancia, digo, son un eje bastante complejo. Y luego educación se separa en una segunda etapa de este primer plan nacional como una comisión técnica aislada. Y lo que uno rastrea en ese primer plan de cómo se ve la educación para la prevención es, bueno, que se busca incorporar la temática de la gestión del riesgo en las currículas de educación formal para introducir estas buenas prácticas en educación del riesgo de una edad temprana, y con un objetivo específico de incorporar la temática de la gestión integral del riesgo de desastres en espacios educativos. Luego de esto, uno cuando va rastreando en los planes operativos anuales y demás, no hay acciones concretas ni de articulación entre la línea de trabajo del Plan Nacional de Reducción de los Desastres y una línea más vinculada a la parte de lo que sería el Ministerio o las áreas de educación nacional. Y por el otro lado, con el nuevo Plan Nacional 2025-2029, se vuelve a conformar una comisión técnica más amplia, o sea, educación vuelve a estar integrada en un espacio junto con comunicación, información y escenarios de riesgo. Se mantiene un objetivo específico de desarrollar una estrategia de sensibilización en espacios educativos, y con estas se denominan propuestas federales de elaborar contenidos y recursos educativos relacionados con la reducción del riesgo que puedan replicarse al sistema, y promover la incorporación de la temática en documentos curriculares juntos con programas de formación docente. Siguiendo en relación con esto, uno ve como que el objetivo y el foco queda puesto en hay que incorporar esta temática en la currícula. Cuando uno va a la revisión de los diseños curriculares de todas las jurisdicciones, en realidad lo que observa es bastante, alentador, por el contrario, el objetivo está de alguna manera mal definido, porque solamente en 7 jurisdicciones, acá están los años de publicación de esos diseños curriculares, con foco siempre en este análisis, uno ve que estos contenidos aparecen en el segundo ciclo en el área de ciencias sociales. Solamente en 7 jurisdicciones los contenidos identificados refieren más que nada a problemas ambientales y sociales en cada región, diversidad ambiental, problemas ambientales o impacto en la sociedad, y problemas ambientales que afectan la vida de las personas. Y en el resto de pasamos a la siguiente diapositiva, en el resto de las jurisdicciones, estamos diciendo en 17 de las jurisdicciones, incluso con diseños curriculares previos, aparecen conceptos claves identificados vinculados al marco de la teoría social del riesgo de desastres. Entonces ya identificamos riesgos naturales, prevención, vulnerabilidad. Bueno, también después hay un análisis ahí en cómo van apareciendo estos conceptos y cómo llegan después en ese trabajo al aula, ¿no? En catástrofes naturales, sociales, desastres y de riesgo, pero uno identifica que en la mayoría de los diseños curriculares aparecen los conceptos. Entonces, el desafío no está en esa inclusión en la currícula, sino, bueno, ¿qué pasa? Que no llegan, ¿no? De alguna manera. Y en el marco si querés pasamos a la siguiente diapositiva, en el marco de mi trabajo, analizo particularmente el caso de la ciudad de Buenos Aires, con su diseño curricular anterior, el del año 2004, el diseño curricular de la ciudad cambió recientemente, justamente para analizar, bueno, qué pasa desde la publicación de este diseño en el año 2004 hasta la actualidad. Entonces analizo ahí las políticas públicas de desarrollo curricular. En el caso de la ciudad,
se identifica un plan plurianual con un objetivo más de formación de directivos y coordinadores de ciclo, y luego un plan trienal denominado Entre Maestros del año 2017, que está destinado al acompañamiento a docentes de grados en el trabajo con los contenidos en diferentes áreas disciplinares. Y en el marco de este último plan, que es en donde hago el foco, se desarrollan recursos y secuencias didácticas, una vinculada directamente a esta temática. Hay encuentros distritales con docentes, reuniones con coordinadores de ciclo, formación docente situada con acompañamiento en las escuelas. Entonces, en esa transición desde el diseño curricular del año 2004 hasta el año 2017, uno no observa que la temática haya llegado a la escuela, con lo cual la mera inclusión en el diseño no garantiza de alguna manera que estos temas se trabajen. Y a partir de una política pública de desarrollo curricular, con el desarrollo de materiales y secuencias didácticas directamente que incluyen esta temática, estos contenidos empiezan a ingresar en las aulas. Vamos a la siguiente diapositiva, y acá dos materiales, también para compartirles cómo se fue trabajando esto en el caso de la ciudad. Este primer material de pensar la enseñanza, anticipar las prácticas, que propone un ejemplo de secuencia didáctica para sexto grado. Esto es desarrollado por el equipo de Ciencias Sociales de nivel primario de la Dirección de Escuela de Maestros del Ministerio de Educación de la ciudad, donde se plantea directamente una secuencia didáctica que aborda todos los conceptos de la teoría social del riesgo, con esta pregunta de por qué los daños del huracán Matthew se miden en Haití en vidas humanas y en Florida, en Estados Unidos, en dólares. Entonces, a partir de esta pregunta problemática se va desarrollando toda la secuencia, también con un marco teórico de acompañamiento a los docentes y con todas esas instancias de trabajo que fui mencionando previamente. Luego también en la ciudad se desarrolla este material de estudiar y aprender, destinado a estudiantes, donde para el caso de sexto grado también se retoma esta secuencia didáctica del huracán. Entonces, ahí es donde uno puede observar que está el desafío de la currícula en lo que respecta a la inclusión, garantizando sí, los conceptos de la teoría social del riesgo, pero también la importancia de que esto sea acompañado, ¿no?, por políticas de desarrollo curricular que puedan garantizar tanto el desarrollo de los contenidos, de materiales, y también de instancias de formación docente situada, ¿no?, para poder garantizar que estos contenidos lleguen y se trabajen en el aula. Porque cuando en el marco del trabajo fui realizando entrevistas con docentes, las primeras aproximaciones a estos conceptos, a estos trabajos en el aula, fueron a partir de que hubo un material y que hubo instancias de trabajo con capacitadores de escuela de maestros en distintas instancias distritales o en escuelas, pero que fueron acompañando el desarrollo de poder implementar y trabajar en base a esta secuencia didáctica. Sigamos en la próxima. Y acá para compartirles también otra instancia de trabajo vinculada a orientaciones docentes para gestión del riesgo ante inundaciones. Esto es el proyecto, en el marco del proyecto Prevenir, que es un proyecto de colaboración científica entre instituciones de Argentina y de Japón, dentro del cual el Servicio Meteorológico Nacional es uno de los organismos que forma parte de este proyecto. Y en el marco de lo que estamos actualmente trabajando, esto se inició en el año 2022 y con foco de trabajo para lo que es el desarrollo de sistemas de alerta en dos cuencas de nuestro país, una en la provincia de Buenos Aires y una en la provincia de Córdoba. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, en ambas cuencas estuvimos trabajando lo que es instalaciones de estaciones meteorológicas automáticas, sobre todo con un foco de abordaje ahí con escuelas técnicas, pluviométros en algunas escuelas seleccionadas de la cuenca, pero también logramos avanzar en esto que es el desarrollo de un material didáctico de orientación para docentes en gestión del riesgo ante inundaciones, que es un material que es, digamos, un material general de orientación que pone el foco también en los conceptos del riesgo de desastre, pero también en conceptos
meteorológicos, hidrológicos. Este material lo trabajamos también desde el servicio, junto con el Instituto Nacional del Agua, también con investigadores de CONICET, junto con el Ministerio de Seguridad de la provincia, el Ministerio de Ambiente y con el apoyo de la Dirección de Cultura y Educación también de la provincia de Buenos Aires, y logramos poder articular para poder trabajar con estos materiales en lo que son las cuencas, en la cuenca principalmente la cuenca San Luis Santo Domingo, que estamos trabajando en 6 municipios del conurbano sur, pero con una propuesta y con un material que pueda ser de utilidad para las y los docentes, y también con algunas actividades que proponemos. Sobre todo, podemos pasar a la siguiente diapositiva, con esta idea de poder en conjunto, con una mirada, ¿no? Con el involucramiento de la comunidad, incorporando el conocimiento local y tratando de trabajar en lo que es una red comunitaria de monitoreo meteorológico, ¿no? Pero pensando en cómo estas estrategias pueden llegar a la escuela, cómo pueden también formar parte de proyectos institucionales y también que sean ¿no? abordajes sostenibles, que eso es lo que queremos un poco, el énfasis que tenemos en el marco del proyecto, de cómo esto puede sostenerse y realmente puede ser enmarcarse en el marco de las escuelas en las que venimos trabajando y también replicarse en otras escuelas de la provincia. Y bueno, para ir cerrando, porque también estoy con el tiempo medio justo, un poco pensando, ¿no? ¿Cuál es el aporte de la enseñanza de los contenidos vinculados al riesgo de desastres, ¿no? Y pensando en esto, el abordaje desde la complejidad, pensando en las múltiples dimensiones que pueden trabajarse, ¿no? En la mirada desde lo social, lo ambiental, lo político, lo económico y lo institucional. Permite el análisis del rol del Estado, de las instituciones y los diferentes actores sociales. Promueve desde ya el enfoque basado en derechos, ¿no? Con el foco desde los conceptos y sobre todo con el foco en el concepto de la vulnerabilidad social. También permite la identificación de riesgos locales con impacto en la comunidad, ¿no? Que esto creo que es una estrategia de trabajo que siempre motiva mucho en docentes y en estudiantes. Y sin dudas es la base para la educación, para la prevención, ¿no? Y cuando hablo de educación para la prevención, no solo pensando en medidas de prevención y preparación, que esto es clave, que pueda trabajarse desde la escuela, pero también en la profundización de lo que es el conocimiento del riesgo y de las causas reales de los desastres. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dani, súper interesante. Así que bueno, para no tomar más tiempo, vamos a pasar a nuestra tercera y última oradora, que es Anaí Membrive, que es geógrafa, docente universitaria y consultora especializada en planificación territorial, gestión ambiental y cambio climático, con más de 15 años de experiencia en planificación participativa, coordinación técnica y elaboración de planes de acción locales y provinciales. Ha trabajado junto a organizaciones internacionales como ONU Habitat, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el PNUD, y así como con gobiernos provinciales y municipales. Integró enfoques de riesgo climático, desarrollo territorial y fortalecimiento institucional, liderando equipos interdisciplinarios y procesos de co-creación con comunidades locales. Actualmente combina docencia universitaria con la consultoría técnica, impulsando iniciativas que vinculan la investigación, la política pública y la gestión del desarrollo sostenible. Así que, bueno, te pasamos la palabra, Nay. Bueno, muchas gracias. Ahí me avisan si se ve bien la presentación. Sí, yo la veo bien. Ok. Bueno, primero que nada agradecer, aunque suene reiterativo, me parece fantástico este tipo de espacios. Agradezco a Inés como al resto del equipo que planificaron esta actividad y me parece súper interesante también que esté la posibilidad de verla después, que quede grabada y demás. Me parece que eso es súper enriquecedor, así que les agradezco de nuevo esto. Em,
En mi caso, lo que se me ocurrió que podía aportar un poco de esto de que decía Elvira, que es como todo este bagaje de experiencias que uno tiene, tanto de docencia como actividades de asistencia técnica y demás. Venimos trabajando también desde la universidad en los programas de actualización de educación ambiental en las provincias de Neuquén y Río Negro, y un poco el desafío esto de cómo incorporar temáticas que quizás tienen mucho desarrollo, sobre todo en libros de texto que usan los docentes, pero que no muchas veces existe eso bajado a lo local, ¿no? Y en el caso del cambio climático en específico y la incorporación de este enfoque de riesgo en relación al cambio climático, también resulta un desafío y además resulta algo bastante demandado por los docentes el hecho de tener materiales específicos de trabajo que estén situados en lo local o en lo más regional, ¿no? Entonces, de esa manera fue que pensé que podía ser interesante tomar esto un poco en relación a esta construcción de contenidos, de actualización docente y demás, en los que venimos trabajando también, y cómo se relacionan, como ya venían hablando las expositoras anteriormente, no solo con lo conceptual, sino con los instrumentos de política pública que abordan estas cuestiones también, ¿no? Entonces, eh, no voy a profundizar acá específicamente, pero sí la idea de hacer visibles esos impactos locales, en el caso de mi experiencia que está situada en Neuquén, en Patagonia Norte, con esas particularidades, la incorporación de estos conceptos y también tomar esta cuestión de los casos didácticos con cuestiones bien concretas que han surgido propiamente de la comunidad y que son parte de las acciones que se llevan adelante desde la gestión, ¿no? Y también desde la planificación. Entonces, en el contexto de lo que ocurre en relación al cambio climático, a esta policrisis global, sabemos cuál es la situación quizás de Argentina en la generalidad, esta cuestión de la mayor ocurrencia de fenómenos extremos y a qué se refiere, ¿no? Esa cuestión de los fenómenos extremos en la vida diaria, en la vida cotidiana de los docentes y también de los estudiantes, ¿no? Entonces, la idea de traerlo al caso de Neuquén tiene que ver con eso, con tomar algún ejemplo y contemplar que esta cuestión de los riesgos climáticos son un fenómeno global, pero que sus impactos son muy diferenciales en cada territorio, que tienen que ver con las desigualdades preexistentes, que no tienen que ver solo con lo atmosférico, y ahí empezar a jugar o a abordar de alguna manera esa cuestión conceptual tanto de la vulnerabilidad como de la exposición y demás. Entonces, con esa necesidad de bajar a la escala local, incorporar la vulnerabilidad real de las comunidades a partir de casos específicos, ¿no? Acá también, como es la cuestión, la idea era retomar estos conceptos, como decía, cuáles son nuestros conceptos claves para abordar, pero sí empezar a pensar en esos conceptos de riesgo, amenazas, vulnerabilidad y exposición en relación a casos reales que sean más cercanos a la comunidad en la que viven y a la cual pertenecen también los y las estudiantes, como la forma más cercana de llevar esos conceptos a cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, como para traer un ejemplo de cómo eso conceptual se puede pensar desde los casos de nuestra Nor Patagonia, la idea era hacer este ejercicio a través de esos casos didácticos, si se quiere, que pueden ser parte de una secuencia didáctica y demás, pero pensar entonces esta cuestión específica, si vamos a abordar un riesgo en especial, qué impactos tiene y empezar con esto de incorporar la complejidad de esos riesgos en relación a otras variables que no necesariamente son climáticas, que pueden ser condiciones preexistentes, ¿sí? En relación a lo social, a lo demográfico, etcétera, y cómo eso juega de alguna manera en lo que donde se acciona en general, que también se puede abordar desde el punto de vista de los co-beneficios de las acciones climáticas en relación tanto a la exposición como a la vulnerabilidad, ¿no? Ahí, disculpa que te interrumpa, pero sabes que no está pasando, no estás pasando las slides. Está en la Ah, primera. ah. ¿Y por qué será? Porque yo no veo en el Zoom las diapositivas ahora. A ver, Si no salí, volví a entrar. A ver si... sí, a ver.
Paciencia, ¿eh? Dejo de compartir y vuelvo a ver qué pasa. Dale, dale, tranquila. Menos mal que me avisaron. Cosas que pasan. A ver. ¿No se mueven ahí? Ahora Sí, sí. Ah, ahí va, ahí va. Bueno, no sé qué pasó, pero ahí va. Bueno, voy por aquí para retomar un poco lo que decía en relación a los casos específicos, ¿no? Incorporar estos conceptos base ya en términos de casos concretos a nivel regional o local. Entonces, para el caso de la provincia de Neuquén, donde nosotros hicimos distintas evaluaciones desde el punto de vista técnico y también desde lo participativo en relación a cuáles son los principales riesgos, estos claramente están contemplados en los planes nacionales y demás, pero sí, en general, los datos que reflejan estas cuestiones están agrupados, ¿no? En el caso de la provincia de Neuquén, en lo que es el sistema de mapas de riesgo de cambio climático, se abordan a escala, por ejemplo, departamental, ¿sí? Y a la escala que trabajan los modelos globales en relación a lo climático, pero contemplan, por un lado, la preponderancia de incendios, tanto forestales como urbanos o de interfase, vinculados a sequías, las olas de calor, ¿sí? Que es otra de los fenómenos que tienen mayor presencia en la actualidad en la zona de Patagonia Norte. Pasó, ¿no? Me dan el ok, así. Después, lo que tiene que ver con los eventos hidrometeorológicos extremos, tanto de precipitaciones, que una particularidad de lo que ocurre en nuestra zona es que la cantidad de milímetros que caen en cada una de las tormentas es cada vez mayor y supera en general lo histórico, ¿no? Y cómo esto se relaciona con los fenómenos de inundaciones y deslaves, sobre todo en zonas áridas, ¿sí? Y la cuestión del déficit hídrico que tiene no solo las implicancias a nivel de la cuenca, sino también en las actividades que hacen un aprovechamiento de estos cursos de agua, como han sido históricamente, por ejemplo, la actividad de generación de energía hidroeléctrica. Entonces, con este contexto, nosotros tenemos evaluado de alguna manera cuáles son esos principales impactos observados y esperados para la provincia de Neuquén, como les decía, que están contemplados en los instrumentos de política pública, pero quizás no están tan desarrollados como contenidos educativos, ¿no? Entonces, para los docentes, y esto es algo que han manifestado en muchas oportunidades, se encuentra mucha más información acerca del oso polar, ¿no? Que acerca de las especies a escala local o regional en la zona. Entonces, en función de esto es que nosotros proponemos esta cuestión de los casos didácticos para empezar a contemplar las distintas acciones que aborda tanto en este caso la provincia como distintos gobiernos locales también, que también se pueden tomar como un estudio de caso para los docentes, y cómo se trabaja también en la adaptación desde la misma comunidad, ¿no? Entonces, con esta idea de los casos de estudio, acá yo les traía el ejercicio de contar algunas de las experiencias que tienen que ver tanto con las amenazas como con estas variables de exposición, vulnerabilidad y en definitiva los riesgos para la provincia de Neuquén como estudios de casos que pueden ser significativos y que no necesariamente tienen que ser un contenido adaptable, sino simplemente un ejercicio, una mirada que quizás al docente se le puede ocurrir como disparador de algo también a escala local o regional que tenga que ver con su realidad, ¿no? Pensando siempre en este contenido situado. Entonces, por un lado, el tema de las sequías, nosotros tenemos algunos impactos
obvios, vamos a decir, con el tema de las sequías que afecta al nivel productivo y demás, pero tenemos también algunos casos como más emblemáticos desde el punto de vista de cómo podemos percibir estos impactos del cambio climático a veces en la cuestión más vinculada a la biodiversidad o en actividades productivas tradicionales, que no estamos hablando simplemente de que no tengan agua, sino en cómo podemos traer ejemplos de soluciones a esa falta de agua, ¿no? Y acá en las fotografías yo les quería compartir esos ejemplos. Uno de ellos es el emblemático para nosotros loro barranquero, que es una especie bastante dispersa en todo el país, pero en nuestra zona tiene ciertas rutas migratorias históricamente que hoy por hoy las mismas comunidades perciben que se han modificado, ¿no? Entonces, de esta manera hay, así como puede haber la presencia o no de ciertos insectos, de algunas otras especies animales, en el caso de las rutas migratorias de estos loros, la variación de estas rutas ha hecho que, por ejemplo, haya afectaciones en la producción de ciertos frutos en cultivos en la zona, porque justamente estas rutas empiezan a aparecer, o sea, estas aves empiezan a migrar en los momentos en que las flores se convierten en fruto y arrasan justamente con el fruto cuando está en pleno brote. Entonces, esto empieza a aparecer desde la percepción de los productores casi como una plaga, siendo que simplemente lo que ocurrió es que se corrió la ruta migratoria y que tiene que ver justamente con esta modificación de las variables climáticas, ¿no? De temperatura, de humedad y demás, pero que hacen que en definitiva una especie como esta no consiga el alimento donde siempre lo conseguía. Entonces, digamos, hay ejemplos que se pueden trabajar inclusive asociados a otras disciplinas como la biología y demás, para incorporar esta cuestión de la percepción de los impactos del cambio climático y no hablar siempre del 1,5 grados centígrados, sino empezar a pensar en de qué otra manera nosotros podemos percibir estos cambios, ¿no? El otro ejemplo que aparece ahí abajo tiene que ver con una actividad productiva bastante tradicional en Neuquén, que es la trashumancia, que implica el traslado del ganado, en este caso caprino, de zonas de invernada a veranada, que se realiza como una actividad de subsistencia ancestral. Y en este caso, por ejemplo, una de las especies que también empezó a tener comportamientos diferentes en relación a estos eventos de sequía son los pumas, ¿sí? Los pumas empiezan a aparecer con mayor frecuencia en las zonas donde está el ganado, por lo tanto los productores también lo tomaban como una plaga y simplemente los mataban. Aparece como una solución bastante innovadora y que ahí yo puse que es una solución basada en la naturaleza porque es, la verdad, bastante creativa también. Se empezó a incorporar una especie de perros pastores que tienen el mismo porte y el mismo color de pelaje que las ovejas y que las cabras, entonces se incorporan en la manada en la piña, que se dice que es cuando empiezan a trasladar a los animales de un sitio al otro, entonces están, digamos, camuflados entre el ganado, pero cuando el puma se acerca, el perro ladra, pues es un perro, entonces no hace falta que el productor mate al puma. Parece una cosa como muy específica, pero la verdad es que son como casos muy interesantes que han surgido en los mismos relevamientos que se han hecho para los planes provinciales, tanto de acción climática como del plan sectorial de salud. Hay distintos ejemplos que podemos tomar como ejemplos de lo que se puede decir, una buena adaptación y que tampoco significan grandes tecnologías ni grandes cambios en el manejo de ciertas actividades productivas, pero que sí realmente significan esto que estamos diciendo de cómo poder tomar estos pequeños y susceptibles cambios que se dan en relación al impacto del cambio climático a escala local y en algunas actividades productivas, ¿no? Voy a tratar de ir más rápido. Otro de los casos que seguramente resuena también para ustedes es el de los incendios forestales. En este caso, la idea de poder contemplar no solo el fenómeno de los incendios forestales, sino también su relación con estos cambios atmosféricos. En nuestra zona, por ejemplo, muchos de estos focos aparecen justamente a partir de tormentas eléctricas y de rayos, que era el tipo de tormentas que no era lo más común en nuestra zona y que hoy por hoy tienen mayor recurrencia.
este análisis de poder vincular, ¿no? y pensar en estos procesos que ocurren interrelacionados, como por un lado la sequía junto con mayor número de tormentas eléctricas, en general, perdón, en realidad lo que hace es que se den situaciones más complejas que antes, no es que no hubiera antes incendios forestales, sino que el seguimiento, un poco lo que decía Daniela también en relación a los sistemas de alerta temprana, empiezan a hacer mucho más foco en este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, lo que es el manejo del fuego está más involucrado y más relacionado con lo que son los sistemas de alerta temprana de tormentas, justamente porque se sabe que existe esta relación en el inicio de los focos en función de la frecuencia de las tormentas también. Entonces, de alguna manera, empezar a interrelacionar estas miradas que tienen que ver con la gestión territorial, que tienen que ver también con el rol que cumplen los organismos institucionales en esta gestión del riesgo y cómo esto se empieza, digamos, a articular necesariamente entre áreas que quizás no necesariamente trabajaban vinculadas, ¿no? Una de las cuestiones más relevadas también tiene que ver con esto, con la falta de articulación y necesariamente el abordaje de temáticas como esta requiere que haya articulación, ¿no? Otro de los ejemplos que nosotros tenemos acá, que claramente no son como las inundaciones de llanura, pero sí justamente tienen esta particularidad de que están directamente relacionadas a tormentas convectivas que precipitan muchísima cantidad de lluvia en tiempos muy acotados y que en suelos como los nuestros, que son con cubiertas vegetales muy pobres, vamos a decirlo así, tienen impactos muy graves. ¿Sí? Sobre todo en el escurrimiento del agua y en el tipo de afectación por el tipo de suelo y demás que estábamos diciendo. Nosotros hemos tenido grandes inundaciones y fenómenos erosivos muy pronunciados que están relacionados con esta cuestión de las particularidades ecosistémicas de nuestra zona de Patagonia Norte, pero que también ayudan a ver de alguna manera esta cuestión de la exposición y la vulnerabilidad, ¿no? Porque así como que tenemos zonas como en la fotografía de arriba que tienen que ver más con el escurrimiento de las aguas, hay zonas que tienen el impacto desde el anegamiento, porque ahí hay una cuestión que tiene más que ver con la infraestructura. Justamente porque acá nunca llovía con este tipo de magnitud, no hay en general obras pluvioaluvionales acordes a lo que está precipitando hoy por hoy en nuestras ciudades. Entonces, acá también está interesante poder abordar estos ejemplos contemplando esta cuestión de los conceptos, ¿no? Y empezar a como a ponerle nombre y apellido a qué significa en un caso en particular, como podría ser esta cuestión de la exposición, de la vulnerabilidad y demás. Y por último, había traído también el ejemplo de salud. Acá en la provincia se trabaja mucho con el concepto de una salud que tiene que ver con esto que decía Soledad, que no es solo la salud física, fisiológica, que tiene que ver con lo epidemiológico, sino también con la salud mental y también con la salud ambiental. Entonces, en este caso, se están haciendo el seguimiento protocolizado ya desde el año pasado en la provincia de Neuquén se levantan protocolos de afectación por olas de calor, que es algo que no existía en nuestra provincia. Entonces, eso es todo un indicio y también es parte de las acciones climáticas que se implementan desde lo gubernamental. Y en este caso, los dos ejemplos que aparecen ahí tienen que ver con este corrimiento de lo que son las barreras de aparición de algunas especies, ¿no? Por un lado tenemos los protocolos de seguimiento de Aedes aegypti, con la cuestión del dengue. Nosotros tenemos la especie acá, que antes no aparecía. Tenemos el desarrollo de este tipo de mosquitos que acá no aparecía. Tenemos mosquitos con infectados, pero no hemos tenido todavía hasta este momento y por suerte casos de contagio. Y por otro lado, tenemos este corrimiento, como decíamos, que tiene que ver con la aridización de otras zonas de la provincia, donde empiezan a aparecer este corrimiento de algunas especies venenosas que antes tampoco aparecían acá, por lo tanto tampoco estaban contempladas en los protocolos de respuesta de emergencia, ¿sí? Como pueden ser algunos animales ponzoñosos, venenosos, algunas especies de serpientes y arañas, que empezaron a ser contempladas en los informes médicos y en los centros de salud que antes, digamos, no aparecían. Entonces, de nuevo, como para retomar, como muy
rápidamente el atravesar estos cuatro ejemplos que son como emblemáticos hoy por hoy para nuestra zona, que tiene que ver con este involucramiento de una mirada compleja, de poder abordar sobre todo también el rol de los actores que están involucrados en lo que se llama siempre acción climática y qué significa trabajar en este caso en la adaptación, también me parece que es súper importante. Y por otro lado está esta cuestión de todo el conocimiento que viene de las mismas comunidades, ¿sí? Nosotros acá en las comunidades siempre contemplamos lo participativo comunitario, vecinal, pero también las comunidades originarias con sus propias cosmovisión respecto a esto, al uso del agua, etcétera, los distintos ejemplos que fui comentando que también enriquecen en definitiva las acciones que se proponen a posteriori, ¿no? Entonces, como yo pensé cuatro ejes que se podrían trabajar en el aula y cómo de esta manera se puede articular esta cuestión de lo conceptual, incorporando también el conocimiento local de los mismos estudiantes a través de, por ejemplo, la comprensión ambiental, que no solo es el análisis, sino la comprensión de estas interrelaciones, diferenciar esta cuestión de qué es netamente físico, natural, ecosistémico y que tiene sus propias dinámicas con estas otras cuestiones que se incorporan desde la planificación, desde lo preventivo, desde la gestión. El otro elemento es el análisis crítico, es decir, pensar en estas causas y no unicausales, sino multicausales, y justamente el ejemplo de los incendios venía un poco a hacer eco de esto, ¿no? De cómo a veces esa complejidad entre lo atmosférico, la sequía y cómo los fenómenos en definitiva se alimentan y a veces acrecientan las amenazas de alguna manera. A esto se suman también algunas características más sociales y de patrones de ocupación del suelo, como tiene que ver, por ejemplo, en nuestra zona, la ocupación de los bosques para uso residencial, que también de alguna manera viene a sumar a la exposición. Y también la cuestión de la reflexión, ¿no? Esto de debatir, como dice ahí, cómo influyen las decisiones de los distintos actores y de las distintas escalas, ¿no? Nacional, provincial y local, en estas cuestiones, los impactos y su mitigación inclusive. Y como otra de las cuestiones que aparece mucho en los docentes es esto de no terminar bajón, ¿no? Con estos temas, como que parece bueno, ¿y nosotros qué hacemos desde el aula? Somos 30 con la profesora, etcétera. Bueno, esto de pensar en proponer, ¿no? Nosotros en los talleres participativos siempre hacemos la identificación de los problemas, pero también las propuestas de acción y un poco pensar cómo participarías vos en esa propuesta de acción. Y no hace falta resolver el problema global, sino pensar en esto, ¿no? En diseñar, en pensar ideas creativas de manejo y prevención que pueden salir desde el aula tranquilamente, que pueden tener que ver con esto de trabajar la incorporación de la percepción de los riesgos, diferenciándola de los problemas ambientales, que es algo que también aparece como muy mezclado ahí, y que en definitiva el riesgo es una probabilidad, y entonces, ¿qué pasa cuando no lo podemos separar, ¿no? Y terminamos hablando siempre de los mismos problemas ambientales a escala local. Así que un poco eso, también mi idea era pensar en eso, en cerrar en positivo. Acá les quería compartir, nosotros el año pasado, creo que a fines del 2024, publicamos este cuadernillo para docentes desde el Ministerio de Educación, Ciudadanía Ambiental y Cambio Climático, un poco con este enfoque de poder pensar en que el ciudadano también es parte de, porque siempre parece que todos tenemos la culpa también de este proceso, pero también como contemplar esta cuestión de ser parte de la solución, ¿no? Siempre con esta mirada más positiva y a la vez de participación que involucre a los mismos estudiantes en esas soluciones. Así que ahí queda el QR para que lo puedan descargar. Está subido a la plataforma del ministerio y bueno, creo que más o menos fui con el tiempo. Muchas gracias y quedo atenta a las preguntas, consultas y demás. Gracias. Muchísimas gracias, Anaí. Bueno, ahora pasamos la palabra a Marinés, que está a cargo de las clases. Bueno, muchísimas gracias a las tres, a Soledad, a Daniela y a Anaí
las exposiciones, la verdad es que fueron muy claras en relación a los temas también que aborda, ¿no? Este curso de educación ambiental, que no solamente piensa en conceptos y definiciones, problemas socioambientales, sino que la idea es, como decía recién Anaí, poder pensar las soluciones, ¿no? Poder ser creativos desde las aulas, desde los espacios, ¿no? territoriales en los que participamos, ya sea como docentes, como ciudadanos, ciudadanas. Entonces, de una manera más integral, sentir que uno es parte de esa solución o que al menos puede pensar propuestas y ser creativos en relación a los problemas que nos atraviesan en esta policrisis, que tiene una dimensión ambiental, pero es mucho más profunda, ¿no? Tiene una cuestión y ejes vinculados a lo social, a lo económico, a lo político, y cómo eso incide directamente en los territorios y viceversa, ¿no? Cómo las soluciones que surgen a nivel territorial pueden también incidir y convertirse luego en políticas públicas que mejoren la vida de las personas. Entonces, bueno, yo quería darle el espacio primero a los estudiantes, a las y los estudiantes, si quieren hacer alguna pregunta. La verdad es que son tres expositoras maravillosas, así que tenemos la oportunidad de hacer preguntas, de hacer consultas. Así que bueno, primero quisiera darle la palabra a ustedes y bueno, si no, yo tengo un montón de preguntas para hacer, pero bueno, les dejo la palabra. Bueno, tenemos 3, 2, 1. Si no, pregunto yo. ¿Alguno se anima? ¿Alguien se anima? Bueno, una de las primeras entonces preguntas que quisiera hacer es, nosotros en la clase anterior estuvimos viendo o profundizando, ¿no? en lo que es la policrisis a través de este concepto de antropoceno, ¿no? El antropoceno y la crisis climática como fenómenos globales que tienen incidencia local. Pero muchas veces los debates en relación a estos temas están liderados, ¿no? por las ciencias del clima, como decía Soledad, ¿no? Las ciencias del clima, las ingenierías. ¿Cuáles consideran ustedes que son los aportes principales de las ciencias sociales en este sentido? ¿Cómo consideran que la educación ambiental integral desde los territorios puede hacer esa vinculación entre lo global y lo local, pensando que el cambio climático, por más que sea conceptualizado en términos no de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y que muchas veces se presenta como algo alejado de los territorios, e incluso lo ambiental se termina convirtiendo en un fenómeno quizá eh, que pasa a segundo plano, ¿no? En los territorios. No podemos pensar en lo ambiental porque tenemos otras prioridades que tienen que ver con lo económico, con las condiciones sociales, las condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué recomendaciones podrían dar ustedes en relación a esa conexión entre lo global y lo local y cómo la docencia pensada desde la educación ambiental integral puede ser un aporte central para pensar esos vínculos? No sé quién quiere empezar, o Soledad, Daniela, Anaí. Soledad, adelante. Yo me animo si quieren, ya que estuve escuchando a las compañeras acá y ahí muchas ideas en relación a esto mismo que vos planteabas. Porque en definitiva me parece que los ejemplos de ambas, esta cuestión de situar, ¿no? Como también en las realidades, esto que me gustó entre siempre la imagen del oso polar ahí en el iceberg derretido versus lo que efectivamente es lo que tenemos alrededor, ¿no? Y un poco la cuestión me parece que la educación ambiental, que además trasciende, ¿no? el ámbito de un aula o la encerrado que tiene que ver con la observación verdadera del entorno, me parece que es la forma de poder evidenciar estos fenómenos en lo cercano. Primero que nada, creo que tanto Daniela como Anaí lo trajeron muchas veces, así que sería muy atrevida en explayarme, pero sí pensar, ¿no? en esto de dar crédito, ¿no? a que los conocimientos no son solo conocimientos técnicos ni académicos, sino que muchas veces el trabajo es
incluso con estudiantes o con las comunidades, ese conocimiento que ya pasó por el cuerpo, aunque no sea, digamos, teorizado, y que esa observación va a dar primero una lectura crítica de esa realidad, donde ya en algunos proyectos que hemos trabajado, ¿no? Evidencian los cambios y los efectos del cambio climático, pero vinculados a esta idea también del antropoceno, que no es solo el efecto del cambio climático, sino que el cambio climático viene muchas veces, ¿no?, a agravar, tanto sea en su faceta de variabilidad climática más natural, por decirlo de una forma, como la del hecha por el hombre, ¿no?, que ahí hay también una distinción interesante, pero la cuestión también de todas las formas, ¿no?, de producción y de consumo que hacen un circuito bastante complejo, de decir, bueno, esto viene por este lado, por este otro, y muchas veces en la realidad se manifiesta, como decía también Anaí, en algo como muy complejo de discernir. Pero entonces, la primera aproximación, que es una aproximación desde el cuerpo, ¿no?, el conocimiento desde el cuerpo mismo, desde la comunidad y desde el vínculo que tienen ya todos tenemos, porque incluso las ciudades son naturaleza también, aunque, digamos, tratando de romper incluso esto urbano, rural, etcétera, que es una dicotomía que también nos viene dada y tenemos que empezar a cuestionar, ese razonamiento crítico para buscar, como decía Anaí también ahora, las soluciones, ¿no? En un proyecto que nosotros trabajamos sobre cambio climático, salud y agroecología con las mujeres de la red de agroecología del Uruguay, justamente ahora que tuvimos una serie de encuentros, ya finalizado el proyecto, nos estaban contando que están aprendiendo y pasándose entre todas los conocimientos sobre cómo cosechar agua, porque en el momento que hicimos el proyecto fue una gran sequía que hubo en el área metropolitana de Uruguay, donde están la mayoría de estas que son pequeñas productoras, y esta sequía hizo que ellas tuvieran que dejar morir monte nativo, animales, además de tener problemas y consecuencias con su producción, ¿no?, y con su salud para acceso a agua potable. Lo cual también, desde el punto de vista de que la agroecología es una filosofía, un modo de vivir, no solamente una forma de producción, vio afectada su salud en todas las facetas que se le pueda ocurrir, y siendo mujeres tienen una sobrecarga de todos los roles que sabemos que tienen, ¿no? Para resumir un poco algunas de las ideas también que teníamos. Entonces, esto de aprender a cosechar agua trayendo, ¿no?, tecnologías, ¿verdad?, ya existentes en otro tipo de saberes, ¿no?, es una forma de buscar soluciones ancladas en también la realidad de cada una, siempre en comunidad, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho, y me parece interesante eh, esta idea de partir de lo local también, pero para llevarlo a los ámbitos, pero también en la cuestión de, por lo menos yo como desde la academia, pensar de nuestra responsabilidad en visibilizarlas también, ¿no?, todas estas prácticas de algún modo para que sean tomadas y para reconstruir, construir todas estas alternativas también, incluso material y discursivamente, ¿no? Agrego brevemente algo, ¿no? Digo, pensaba en la importancia también de esto que mencionabas, Inés, de cómo es esta articulación entre las ciencias del clima, las ciencias sociales, donde se pone a veces más el foco, ¿no?, en el análisis del riesgo, en qué dimensiones, y en esto de profundizar, ¿no?, la enseñanza a través de conceptos. En el trabajo que realicé con el estudio de caso de la Ciudad de Buenos Aires, también por el marco de cómo se trabajó con la secuencia, con un estudio de caso, con un recorte, ¿no?, con distintas actividades planificadas para ese trabajo sobre esos conceptos. Después lo que uno notaba era que había un foco puesto en la dimensión de la vulnerabilidad social, ¿no?, como eje. Y a veces eso también es un desafío, porque muchas veces estos temas aparecen mucho en los medios de comunicación, que eso al mismo tiempo es una oportunidad, porque son temas, ¿no?, de agenda y que también motivan mucho a estudiantes, pero que ponen mucho enfoque en ese seguimiento de una amenaza y con poco análisis del resto de las dimensiones. Entonces creo que ahí resulta muy necesario
eh, esto de pensarlo en términos de política pública, ¿no? Creo que hay un trabajo que hacer en términos de desarrollo curricular, de apoyar estos temas, de no perder ahí el eje de de qué queremos enseñar respecto de la comprensión del riesgo de desastres, y de cómo obviamente también estas propuestas de trabajo permiten y promueven trabajos interdisciplinarios. Digo, la experiencia, por ejemplo, de este proyecto que comentaba Prevenir. Realizamos recientemente un taller donde estamos investigadores de CONICET, del área de meteorología, también hidrólogos del Instituto Nacional del Agua, del Servicio de Meteorología Nacional, antropólogos, yo como geógrafa. Entonces, hay ahí también un enfoque interdisciplinario que creo que ya está ganado de alguna manera, y que también promueve este tipo de trabajos y abordajes, ¿no? De, por ejemplo, con un pluviómetro, algo súper simple de trabajar en la escuela, desarrollar y que puedan tener una medición y que a partir de eso se pueda trabajar en distintas áreas, y que puedan hacer un monitoreo y que incluso se pueda pensar en una articulación entre distintas escuelas que puedan compartir esa información. Entonces, bueno, comparto esa creatividad, esa acción, ¿no? De poder también fortalecer esos sistemas de alerta a nivel comunitario, ¿no? Y porque además creo y considero que todo lo que puedan imponerse en la escuela es algo que se replica necesariamente en los hogares, y cuando hablamos de educación para la prevención, eso es fundamental y central. Bueno, excelente. La verdad que las escucho y estoy así como fascinada, pero como para sumar, por ahí haciendo foco en esto de las ciencias sociales, hay un poco una percepción que ya hay evidencia de que esto ocurre, de cuáles son sus impactos, del alcance que tiene a escala global, de lo difícil que es revertirlo, etcétera. Y me parece que quizás lo que nos toca a nosotros desde las ciencias sociales es luchar un poco con el discurso de que, bueno, ya está y hay que adaptarnos, ¿no? Eso, y bueno, hay que adaptarnos, no hay mucho que hacer. Me parece que eso, hacer foco en la acción, es eso, como dar vuelta a la mirada de la negatividad hacia la positividad, y por otro lado incorporar esto de la propuesta, ¿no? Del involucramiento. ¿Cómo podemos ser parte de eso? Me parece que está buenísimo para trabajar, pero con múltiples disciplinas. Parece que hay muchísimos ejemplos para abordar en forma interdisciplinar en el aula, y desde los mismos trabajos, como decía Daniela, que ya se vienen haciendo en forma interdisciplinar, ¿no? Así que, no sé, yo hago mucho foco en eso, y también en la cuestión del abordaje del conocimiento, ¿no? ¿De dónde viene el conocimiento? A veces esa percepción del impacto del cambio climático puede estar contada por mi misma familia en casa. Entonces, darle valor a eso también, ¿no? De cuando decimos, bueno, hace 30 años, ¿no? La típica, no llovía tanto, o llovía más, o llovía menos. Eso es un valor agregado que me parece que se puede incorporar al trabajo desde la docencia, porque viene de alguna manera a demostrar eso, que el conocimiento no es unilateral. Me parece que eso está bueno como experiencia para trabajar con estudiantes también. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Carolina, sí. Sí, tenía una pregunta que por ahí va más desde lo educativo no formal, pensando en los barrios populares. Y creo que ahí hay como un prejuicio y un desafío que mi pregunta es si hay algún modelo de este tipo en algún lugar de Argentina, porque lo que me pasa es que cuando voy al barrio, eh, y obviamente pienso en la cantidad de cosas que le puede llegar a pasar justamente a los vecinos y vecinas por una inundación, por ejemplo. Em, y en una charla con ellos, en este sentido, dijeron, por ejemplo, nos haría falta una alarma en el celular de forma tal de un rato antes de que llueva, saber como una alarma como pasa en otros países por ahí con los terremotos o con este tipo de cosas, que creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? De que ellas mismas proponían como, bueno, podría haber como este sistema de alerta temprana de avisarnos, e incluso de construir un refugio ambiental, si se quiere, ¿no? Alguna casa en el barrio que esté adaptada para poder salvaguardar la vida de los vecinos y vecinas que por ahí no tienen dónde ir en caso de que pase algo extremo. em,
Pero bueno, esa es como, no sé si quedó claro mi pregunta, que es justamente esto, si hay algún tipo de planificación, no sé si está dentro del plan nacional del que creo que hablabas vos, Daniela, em, o cuál es, nada, si se está pensando eso. Hago un comentario, sí, que hay un proyecto sí, en la facultad de Anticipando la Crecida, forma parte del proyecto Prevenir y también proyecto Mateo de la provincia de Córdoba también forma parte del proyecto Prevenir. Son dos proyectos, uno de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y otro de la Universidad Nacional de Córdoba que también están formando parte del proyecto. Respecto a esto que mencionabas, que sí, que es esta tecnología de Cell Broadcast que llegan las alertas a los celulares, hay un proyecto que se está trabajando en avanzar con eso, sí. Ahí está, digamos, eso se contempla porque además con esto que les mencionaba inicialmente, con la iniciativa de alertas tempranas para todas las personas, cuando uno piensa en un componente, en los componentes de un sistema de alerta temprana, estamos pensando en el conocimiento del riesgo, en la detección, en la observación, en la detección, en la comunicación, y en eso que mencionás que es la comunicación, es como cómo garantizar que la información llegue, ¿no? De forma oportuna, y obviamente que estos canales contribuyen a eso, y bueno, se está avanzando en que se pueda ir haciendo. No sabría decirte exactamente cuándo, pero hay un proyecto en el que el servicio de hecho está formando parte. Perdón, me permito hacer un comentario. Preguntas tengo mucho pero bueno, no nos da el tiempo para todo, pero recién Carolina lo que mencionabas que decían los vecinos y las vecinas, de pensar más allá de la alerta, de, bueno, además de la alerta, después qué, ¿no? Un lugar donde ir a parar seguros. Entonces, me parece que eso es bien figurativo de una educación ambiental integral que genera algún tipo, no solamente de cambio, de acción, sino de pensamiento. O sea, ok, esto nos vendría muy bien, pero bueno, no sería suficiente. Entonces, como echar a rodar estos razonamientos, estos pensamientos que llevan a algo mejor y no de modificar solamente algo, sino de, bueno, imaginarse como otros escenarios, en este caso más seguros, ¿no? Hay un detallecito, si puedo, me parece que es importante en esto del diseño de la alternativa, de nuevo, ¿no? Incorporar lo que se dice muchas veces como la experiencia del desastre, la experiencia, ¿no? En relación a esto, para ver exactamente cómo más allá de esta alerta, en esto que decía Lía también, me parece que es fundamental en el diseño como de las estrategias y cosas que hacen al post, ¿no? Este evento que son fundamentales, pensando, por ejemplo, en términos de género y generaciones que generan y derivan en muchas situaciones de violencia, muchas, bueno, consecuencias en general de salud, pero también sociales, ¿no? De exclusión social, ¿no? De cómo esto va a profundizar mecanismos de exclusión social en la escuela, en los trabajos, etcétera, que sin dudas es muy complejo, pero la cuestión de, hoy hablábamos de interdisciplina, creo que avanzar en la transdisciplina, que es integrar, efectivamente, no solo ir a consultarles, sino integrar en el diseño, pero de verdad, ¿no? No solo para el papel, sabiendo que son procesos complejos y que llevan mucho tiempo, porque también los mecanismos de participación en un proyecto, en un diseño de una política, lo que sea, hace que haya que adaptar, no sé, por decir, horarios de reuniones, lugares de reuniones, ¿no? Para efectivamente eso, o sea, un montón de cosas que hay que pensar para que efectivamente estemos pensando en que estamos dando la garantía de participación y generando ese conocimiento un poquito más allá, ¿no? De lo interdisciplinario, que ni que hablar que ya llegar a la interdisciplina es un montón, pero bueno, ¿no? Para poder integrar, porque justamente va a hacer que todo lo que se ofrezca tenga un poco más de éxito porque se ancla en esa realidad, ¿no? Que por más que queremos aproximarnos, muchas veces sin querer. Anaí, ¿quieres hacer algún comentario?
Ya Sí, estamos me quedé cerrando. pensando, sí, solo para, me quedé pensando justamente en este ejemplo de la interdisciplina y pensaba también un poco lo que nos pasó acá con lo intersectorial, ¿no? En el caso de la parte gubernamental, donde se involucran distintos ministerios y áreas, donde claramente después las acciones se direccionan a ciertos ministerios y cuánto nos costó de alguna manera trabajar, por ejemplo, el enfoque de género en algunas acciones que tenían que ver quizás con la parte más dura, estructural o ingenieril, donde los mismos técnicos no veían, no aplica, nos decían, ¿no? Entonces, yo digo, cómo también estos espacios de participación que no solo son comunitarios, sino que tienen que ver con abordar este problema desde distintas miradas, como decíamos, se sienta el Ministerio de Energía a trabajar acciones que tienen que ver específicamente con su área, pero que incorporan al Ministerio de Diversidades y Género e involucrar esto que dice Soledad, ¿no? De que esto existe, de visibilizarlo, de hacerlo evidente y de que sí esas acciones muchas veces tienen contemplados co-beneficios, como decía en otro momento, en relación a cuestiones de género que quizás no, ni siquiera se perciben, no se visibilizan. Me parece que ahí también está bueno eso de mostrar qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? ¿Qué tiene que ver el cambio climático con el género? Me parece fundamental, con lo intergeneracional, con lo intercultural. Eso me parece que a ese rol no le podemos esquivar nosotros justamente, así que me parece que está bueno traerlo también. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Quiero sumar el comentario, o sea, quiero comentar más que nada agradecerles. Me pareció muy interesante las ponencias. Más que nada que esto que decían que muchas veces para los chicos queda como muy abstracto, esto muy lejano lo del cambio climático. Entonces me parece que trabajar con cosas situadas y concretas se hace más significativa. eh, y recuperar las voces de mujeres, de niños, de que muchas veces fueron silenciadas. Entonces me parece que justamente va por ahí. Bueno, muchas gracias Mariana por el comentario. Bueno, vamos cerrando, porque ya estamos a 5 minutos pasados de la hora. Les agradecemos mucho a Soledad, a Daniela, a Anaí, a Elvira, bueno, a Lía, que es No, a parte ustedes. del curso conmigo. Y bueno, este conversatorio queda grabado acá en el canal de YouTube del Instituto de Ciencias Antropológicas, así que lo pueden volver a ver, lo pueden compartir también y vamos a seguir organizando estas reuniones de la Subsecretaría de Políticas Ambientales, el Instituto de Ciencias Antropológicas, el Instituto de Geografía. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por su presencia, su participación y por compartir sus experiencias y sus saberes. Em, Dejamos de grabar y después nos encontramos con... Exacto. Ustedes no se desconecten. Bueno, muchas Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, Gracias. muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego, gracias, 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 Anaí, Elvira. Gracias, Soledad. chicas. Chao, Gracias, chao. Elvira. Hasta luego. Chao, Adiós. chicas. Gracias. Cecilia, ahora que vos sos anfitriona, tendrías que darle vos cierre a la transmisión. Felicidades por el evento a todas. Muy interesante. Gracias. Eh, mm, Déjame ver por qué Cecilia no está, entonces no sé cómo hacer para cerrarla. Joaquín, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy por acá a ver Ah, cómo Ah, ¿no porque se podemos. cerró todavía? yo estoy como coanfitriona, espera que dejo de grabar, pongo pausa. Ay, no Ah, puedo. yo perdí las funciones de administrador, de anfitrión. A ver, tal vez si me nombran coanfitrión, podrá ser. Espera, a ver, herramientas del anfitrión. Disculpen estas cuestiones técnicas, ¿eh? Era Igual compartir. ustedes ya se pueden desconectar, no se preocupen. ¿Quién Muchas es? gracias. No, pero esto que Gracias me por diga todo. cómo parar la transmisión. No, no, les digo a Ah, Daniela, a Anaí, a ah, Sofi, ah, que ah. ya se Ah, ok, pueden desconectar. ok. Sí, sí, por Bueno, supuesto, muchas Anaí, gracias. Daniela. Estamos en Gracias, muchas contacto. Gracias. gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Eh, 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 eh. A ver.
Inés, ¿querés que hagamos un pequeño recreíto y volvemos en 10 minutitos y vemos cómo Sí, salimos de esto? sí. A ver, Así yo Y si veo que no, si se lo me... Macarena, puedo. Mariana, Lo corto desde el canal. Termino la transmisión desde el canal de ¿seguro? TikTok. Sí, Sí, yo igual estoy tratando de parar la grabación de acá. ahí ya está terminada la transmisión. ¿Seguro?